Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, mi agradecimiento especial a Rafael Berrueso por esta invitación. Conocí al profesor Berrueso hace ya aproximadamente 10 años, cuando con el departamento de la Universidad Austral veníamos acá a compartir algunas clases y jornadas. Rafael está igual, yo tengo el mismo pelo que hace 10 años, no tengan muchas expectativas. Pero a partir de ahí iniciamos una gran amistad y uno ha visto el desarrollo intelectual, profesional de Rafael, del cual estamos muy contentos y más que nada, insisto, en lo personal valoro especialmente tu amistad. Bueno, recién Carlos González Guerra comentaba algo interesante, es decir, también estoy muy contento por poder compartir con destacados profesores esta exposición y con el público, que siempre es interesante intercambiar ideas. Mi expectativa tal vez es que no salgan diciendo no ha sido una gran ponencia y encima ha sido de Derecho Penal Económico. Ya con eso estaría satisfecho. Bien, bueno, un poco lo que yo les quería transmitir es que hace unos también más o menos 12, 13 años nos visitaba en la Universidad Austral un profesor italiano, Filippo Sgubi, que nos venía a plantear esta realidad del derecho penal instalado en la actividad económica y empresaria, y una de las primeras conclusiones que él sacaba era que el derecho penal vino para quedarse con la empresa y para quedarse con la economía. Prueba de esto son las intervenciones de la legislación penal en materia de medio ambiente, lavado de dinero, delitos tributarios, responsabilidad en el ámbito laboral, tema aduanero que veíamos hoy también, régimen de cambios. Entonces esto nos llevó, en el seminario que llevamos ahí adelante bajo la dirección del profesor Jacobuzzi, a sacar una primera conclusión, que era que el Estado, si bien en el modelo de libre mercado, libre economía, había retrocedido en la regulación de muchas actividades, iba a ser difícil que retroceda en el ámbito penal. Es más, se daba la paradoja de que a menos regulación, si se quiere, económica en el intercambio de bienes y servicios, el derecho penal iba a seguir siempre presente y siempre expectante para la eventual sanción de comportamientos. Esta realidad de esta instalación del derecho penal económico de alguna manera ha puesto en crisis el derecho penal, pero refleja la verdadera tensión que existe, en palabras de Silva Sánchez, entre prevención y garantías, en palabras del profesor Jacobuzzi, entre bien común político y dignidad, que imperan la discusión penal y la aplicación práctica de la ley penal en los casos concretos. El derecho penal económico, mejor dicho, el derecho penal empresario, preferiría decir, se ha convertido en un banco de prueba para la discusión sobre bienes jurídicos. Hoy, justamente, el tema de lavado de dinero plantea, con este título de orden económico, una discusión futura y posible de si se requiere o no afectación concreta a los bienes jurídicos, que hoy también se veía hace unos minutos. Delitos de peligro, la idea del empresario como garante, la distinción entre omisión, la posibilidad de aplicar comisión por omisión sin cláusula especial en la parte general que la regule. Lo que yo tal vez quisiera hoy tratar de traslucir en estos breves minutos es la opción política criminal que la Argentina está haciendo, ha hecho y entiendo que hará en materia penal empresaria. En este sentido, una primera conclusión que podemos llegar a decir es que el derecho penal empresario en la Argentina es un derecho de primera velocidad. ¿Qué significa? Significa aquello que Silva Sánchez nos explica en la expansión del derecho penal, que es un derecho penal con penas privativas de la libertad y un derecho penal que entonces debe ser estricto en cuanto a la aplicación de sus principios rectores y básicos. En la medida en que este derecho penal se flexibilicen los criterios de imputación y salgamos de un esquema de pena privativa de la libertad, podrían admitirse algunas otras soluciones. La realidad argentina, por lo menos hasta hoy, es que el derecho penal de la empresa es un derecho penal de primera velocidad, que a través de cláusulas del actuar en lugar de otro, vale aquí el reconocimiento de la importantísima obra del profesor Gracia Martín, se ha convertido y se prueba en una responsabilidad penal individual. Responsabilidad penal de los directivos de empresa, responsabilidad penal que tiene su fundamento en comportamientos individuales, en culpabilidad individual, y donde la legalidad penal es de alguna manera la ratio o la razón de ser. Explicación concreta de esto es el actuar en lugar de otro,
que viene a salvar de alguna manera, como lo explicaba hoy el profesor Berrueso, la laguna de punibilidad que existe en materia de delitos especiales propios cuando el que actúa no reúne las condiciones para ser autor. Traducido brevemente, es decir, en los delitos tributarios, por ejemplo, la persona jurídica es la obligada fiscal y el director que actúa en nombre de representación de la persona jurídica no es el obligado a título personal. Se produce una transferencia de la legalidad hacia el sujeto individual que va a ser en definitiva el candidato a la indagatoria y el candidato a la eventual pena privativa de la libertad. Transferencia de la legalidad que bajo ningún concepto implica transferencia de la culpabilidad. Es decir, en la medida en que estamos en un derecho de primer velocidad, la culpabilidad deberá ser acreditada en cada caso concreto y ahí saldrían las discusiones si el fenómeno de intervención en el hecho es activa, omisiva o da lugar a una comisión por omisión. Pero bueno, hasta aquí entonces lo que tenemos hoy, derecho positivo vigente, es decir, un derecho penal expansivo, insisto, con penas privativas de la libertad, donde el principal destinatario es el garante, entendido como el empresario, el titular del negocio, el encargado, incluso de hecho, de la administración de la empresa. ¿Por qué avanzar hacia la persona jurídica entonces? A raíz de un proyecto de ley concreto que ahora vamos a mencionar. Empíricamente uno podría decir que en materia penal empresaria el sujeto es la empresa. Es decir, aparecen los delitos cometidos a través y por medio y en beneficio de la persona de existencia ideal. Ya abandonamos la idea de delincuente, por así decirlo en términos peligrosistas, del hombroso, ¿no?, para hablar de crimen corporativo, como habla la criminología norteamericana. Entonces, esta responsabilidad penal ya centra en la empresa el sujeto de imputación. Y si los tipos penales, como veíamos hoy a la mañana, son tipos de imputación, podría no descartarse que el sujeto destinatario de esos, digamos, deberes es la entidad en sí misma entendida, independientemente de las personas individuales que la integran. En este sentido, la idea de institución, como lo postula el profesor Carlos González Guerra en un trabajo sobre el ahorro, donde plantea la posibilidad de que la empresa sea una institución, puede presentar prestaciones útiles para resolver el problema. La gran cuestión que no quisiera evadir es el tema constitucional. El tema constitucional es planteado por el profesor Zaffaroni en el caso Flying Machine, de alguna manera como un voto particular, pero que no hace, digamos, procesalmente no es un criterio de la Corte, pero que sí, por la calidad de quien lo señala, no puede dejar de mencionarse, donde él plantea la discusión a nivel judicial refiriendo que el problema es un problema constitucional, es decir, que cuando la Constitución se refiere al hecho del proceso y se refiere a los actos, está hablando de comportamientos estrictamente individuales, trasluciendo que el derecho penal solamente puede ser dirigido hacia personas con capacidad de motivación, de discernimiento de los mandatos legales. Entonces, una primera discusión, es decir, si es un problema constitucional, estamos en problemas. Si es un tema de mérito, oportunidad o conveniencia de política criminal, tal vez podemos escaparnos un poco de ese problema. Porque esto trae muchas cuestiones prácticas que las ha planteado Rafael Berrueso en una reciente publicación, por ejemplo, en temas de delitos aduaneros. Es decir, si el criterio de Flying Machine es un criterio mayoritario, tenemos un problema con todas las causas vigentes en el ámbito del Código Aduanero que regula especialmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un repaso en la tradición argentina, simplemente para poder ubicarnos en tiempo y espacio, más que nada para bajar un poco línea los conceptos. La escuela egológica del derecho, hasta León, Cueto, Ruga, veían, digamos, posible esta sanción a las personas jurídicas por un criterio, aunque no se decía tal vez explícitamente, sí subyacía en los razonamientos que es de análisis económico del derecho, entiendo. Aquellas personas que obtienen beneficios por actividad comercial perfectamente pueden asumir deberes y si esos deberes incumplidos conllevan sanciones penales, pueden también acarrear sanciones penales. Soler, en una cultura más clásica, ve una clara afectación al principio de culpabilidad por el socio inocente, por ejemplo. Núñez, la persona jurídica no tiene inteligencia ni voluntad, no tiene capacidad de acción, como es un poco la línea del profesor Luis Gracia. Incluso Zaffaroni tal vez baja un poco y dice, bueno, en realidad pueden ser sanciones que las aplique el juez penal, pero que sean sanciones del derecho administrativo. Juan
del CER, un colega del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, justamente hace bastante hincapié en esto, en una reciente publicación donde dice las garantías, ojo, porque si le sacamos justamente el carácter penal del derecho, digamos, de la sanción a la persona jurídica y la mandamos al derecho administrativo, flaco favor le hacemos a la persona jurídica en un derecho administrativo mucho más exigente. Menos exigente, pero en cuanto a garantías. Esto me lleva a una anécdota interesante, particular, personal, que viví cuando estuve un mes en Freiburg haciendo mi pasantía de investigación allí, fotocopiando con toda ansiedad los libros a los cuales uno no tiene acceso, que Jacobus ya me había explicado que iba a pasar más tiempo fotocopiando que estudiando. En la fila de las fotocopias me encuentro con el profesor Barbero Santos. Yo no lo conocía, evidentemente, ¿no? Y bueno, y ahí se da, ¿qué tal? Rodríguez Estero es un alumno de Buenos Aires. Barbero Santos, qué honor, le digo, qué gusto conocerlo en nuestro país. Hay un fallo de la Cámara Penal Económica donde, citándolo a usted, dicen que se puede avanzar contra las personas jurídicas porque en un artículo suyo usted refiere que todas las sanciones penales tienen consecuencias sobre los inocentes, basta mencionar una pena privativa de libertad para los hijos o la mujer de quien la sufre. Y me dice, mire, pero yo cambié de opinión. Pero lo interesante fue por qué había cambiado de opinión y por qué había dicho lo que había dicho en ese momento. Y él me dice, no, en ese momento que yo escribo ese artículo, que después avisé que debíamos reactualizar, no fallo, él dice que era justamente para salir de la discrecionalidad de la administración en la época de Franco. Justamente la idea de llevar al derecho penal a la persona jurídica era por una idea de garantía. Fíjense, una cuestión tal vez para reflexionar. Pareciera ser que por ahí puede haber un cambio de etiquetas y es muy difícil, derecho administrativo sancionador, derecho penal. Pareciera ser que en el derecho administrativo las defensas o las garantías procesales seguramente van a estar más limitadas. Pero bueno, tal vez como conclusión, digamos, empírica o fáctica o probatoria, es un tema, hoy lo hablaba con el profesor Abraldes, es un tema como que se viene. A ver, se viene, y en ese sentido yo lo he encarado más bien descriptivo y como operador más bien práctico del derecho que como con un análisis más de fondo, ¿no? Pero lo que yo veo es que es un tema que se viene, España lo tiene, la jurisprudencia, la Cámara Federal en el conocido caso Escanca ha ordenado embargo sobre la persona jurídica sin funcionarios de la empresa ni siquiera procesados. El caso Comaltex, la causa penal avanza con el directivo de la empresa rebelde, la ley de lavado de dinero que hoy nos rige. Sumado a eso, al incipiente avance del análisis económico del derecho que creo que debe ser tenido en cuenta por lo menos a modo de principios en materia penal empresaria, donde ahí nos hace ruido la idea del delito cometido por el marginal. En el derecho penal empresario, la idea de afán de lucro, de ánimo de lucro, de mejora de posicionamiento, de afectación a la competencia, son el motor de quien comete un delito empresario. Entonces, la idea de costo-beneficio que Schunemann la rescata incluso para el ámbito de la empresa, creo que tiene que ser vista. ¿En qué sentido? Gary Becker planteaba ya en 1968 que el delito, es muy difícil explicar en delitos pasionales, por ejemplo, pero él parte de la base de que alguien antes de cometer un delito hace análisis entre costo y beneficio, y los beneficios del delito tienen que ser mejores que los costos. Entonces, si uno lo ve en términos de justicia, ¿cuál es el riesgo de cometer un delito hoy, tal vez, empresario en la Argentina? Uno debería ver, bueno, ¿tengo antecedentes? ¿No tengo antecedentes? ¿Cuánto va a durar la instrucción? ¿Qué chances tengo de obtener una probation? ¿Qué chances tengo de obtener un juicio oral? Tomando en cuenta que tal vez el mayor desincentivo sea la pena privativa de la libertad, en la medida en que esa pena privativa de libertad concreta, que está en abstracto, pero que en la práctica se aleja mucho de una posibilidad real, los costos del delito empresario en Argentina están bastante en crisis. Podría ser, no lo sé, que tal vez una responsabilidad penal de las personas jurídicas que se maneja en el mismo término de aplicación de multa, y ahí vemos el tema de tu tesis. Hoy me acordaba mientras se hace una pregunta uno de los estudiantes, de los doctorandos que está aquí, sobre el tema de la ponderación de la pena, un tema no menor. Tal vez la fijación de multas para las personas jurídicas puedan actuar como desincentivo.
Pero bueno, vayamos a lo concreto del proyecto, que está, digamos, bastante avanzado y que por un lado o por otro pareciera ser que se va a canalizar. Primeras cuestiones que tenemos que discutir: penas o responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿para quién? ¿Personas jurídicas privadas o públicas? El proyecto avanza en ambas direcciones. ¿Para qué tipo de delitos las queremos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Solo para delitos económicos o también para delitos comunes que tengan cierta entidad? ¿Bajo qué condiciones? Y acá viene el gran desafío que yo me propongo transmitir por lo menos algunas ideas. ¿Bajo qué condiciones vamos a aplicar sanciones a las personas jurídicas? ¿Cómo las vamos a enjuiciar? ¿Cómo las vamos a castigar? En definitiva, las preguntas de Ferraioli: ¿cómo y por qué sancionar? ¿Cómo y por qué prohibir? ¿Cómo y cuándo juzgar? El proyecto avanza. Y fíjense que una de las primeras cuestiones que resuelve es: sin perjuicio de la responsabilidad penal que como autor o partícipe de una acción u omisión le corresponda a la persona física interviniente. Así empieza, digamos, el tipo penal de proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya nos habla de que sin perjuicio, es decir, no me importa cómo le vaya el fulano que representa a la persona jurídica interviniente, ya nos abre una alerta. Las personas jurídicas, dice, que revistan el carácter de empresas públicas creadas por ley o entidades privadas que revistan el carácter de asociaciones, y ahí nombra todas, serán responsables penalmente por los actos o omisiones realizados por sus órganos de representación, mandatarios, supervisores u otros autorizados de hecho o de derecho en el ejercicio de la actividad empresarial organizada, cuando la conducta pudiera redundar en el interés, beneficio o se realizare con recursos facilitados por la misma. Entonces, independientemente del individuo que sea sancionado, las personas jurídicas públicas o privadas responderán cuando el hecho haya sido motivo de alguna acción o omisión realizadas por los órganos, y acá ya viene una primera diferencia entre el modelo norteamericano, que el modelo norteamericano es por la doctrina de la responsabilidad vicaria, cualquier empleado puede hacer responsable a la persona jurídica. Acá ya el legislador jerarquiza un poco y dice no, es decir, aquellos órganos de representación autorizados, ojo que también acá se nos cuela el administrador de hecho, un tema no menor. Entonces, primer cuestión, vinculación entre la persona que actúa y la persona jurídica. Primer criterio de imputación, a ver quién es. Pareciera ser que deben ser quienes tienen el dominio del hecho, quienes tienen algún poder de decisión, no un simple operario, fungible tal vez como se hablaba ayer, esta mañana. Es decir, y después también la idea del beneficio. Y acá viene la pregunta. Entonces, si tiene que ser en beneficio de la persona jurídica, ¿cuál es el contenido material de las conductas que tiene que haber? Entonces uno diría, yo cuando empecé a estudiar el tema me parecía que tenía que ser un tema económico. Es decir, que si había penas de multa, por ejemplo, parecía que una respuesta del análisis económico del derecho era, bueno, multa, pero cuando haya un delito económico. Como el profesor Jacobuzzi, hace unos años en una publicación del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires habla del derecho penal de la empresa, plantea que en realidad lo que importa es que el sujeto es la empresa. El caso Lapa, por ejemplo, uno podría pensar, ¿no es un caso de derecho penal empresario? Aunque sean bienes jurídicos individuales, vida, integridad física, los lesionados o dañados. Y sí, ¿por qué? Porque tenemos un sinfín de candidatos a la sanción penal y tenemos que ver cuál de uno de ellos es el responsable. ¿Qué hace el proyecto en este sentido? Cuando habla de beneficio, uno diría, bueno, entonces es solamente porque, a ver, Lapa se beneficia económicamente con la tragedia. No, evidentemente en términos económicos no hay un beneficio. Pero fíjense que pone una coma allí el proyecto y dice, o cuando la comisión del delito se haga posible por incumplimiento de deberes de dirección y supervisión legalmente establecidos. Esa técnica legislativa, con esa coma o, me parece a mí que es también como divide dos grupos de casos. Contenidos económicos, cuando haya un enriquecimiento de la persona jurídica. Tal vez ahí por intuición uno podría decir, aquellos delitos cometidos por los directores que son en enriquecimiento propio, y uno vería ahí que la sanción a la persona jurídica por ahí podría ser desproporcional.
Es más, pensando procesalmente, uno vería a la persona jurídica querellando en esos casos. Pero no en la evasión tributaria, que por ahí sí hay un enriquecimiento. Pero por otra parte, esta posibilidad de los deberes de supervisión y de dirección nos da lugar para plantear esta coma como un segundo grupo de casos para delitos comunes cometidos por la empresa. Por otro lado, creo que, si mal no recuerdo, Hirsch va un poco en esta línea de avanzar, si se avanza en estos criterios. Otro tema no menor es el tema de la culpabilidad, ¿no? ¿Cuáles van a ser los parámetros para afirmar una culpabilidad de la persona jurídica? Porque el proyecto señala que las sanciones a personas jurídicas podrán aplicarse aún en el caso de los que hubieran actuado no resultaren condenados, siempre que el delito se haya comprobado. Es decir, ¿y qué si el delito se haya comprobado, ¿no? En términos procesales, ¿qué es? Que haya habido indagatoria, que haya habido procesamiento. En términos dogmáticos, es que haya habido tipicidad. ¿Por qué causal fueron absueltos los directivos en el tribunal oral? ¿Por prescripción? Uno diría, bueno, entonces podría de todos modos haberla, sancionar a la persona jurídica. Pero si hay por una causal de antijuricidad, pareciera ser que esta es un fondo, una cuestión más crítica. De aceptarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debería haber como mínimo una culpabilidad del órgano que actúa y un reproche por lo menos judicial, pareciera ser. Y lo que no es menor es hablar de los criterios de control internos, que por ejemplo un claro ejemplo de ello es el tema de lavado de dinero. El oficial de cumplimiento, la sindicatura, la profesora Patricia Llerena lo explicaba muy bien, decir, ¿qué han hecho en el caso concreto? ¿Han denunciado el caso? ¿Se ha alertado alguna alerta interna sobre, por ejemplo, la puesta en el mercado de un producto defectuoso? ¿Qué hizo la persona jurídica como tal? Entonces un estándar podría ser, para graduar la culpabilidad, si la persona jurídica de alguna manera, a través de una denuncia interna, de una auditoría, previó, denunció, desplegó los mecanismos necesarios para evitar la comisión del delito, entonces podría no haber responsabilidad penal para las empresas. Ahora, si la empresa fue totalmente e institucionalmente desorganizada, ahí el deber de control del cual habla la norma podría aplicarse. Bien, el catálogo de penas, por ejemplo, no es un tema menor, habla de multa, y fíjense, dice, bueno, multa cuyo importe será fijado conforme la magnitud del daño causado y el patrimonio de la entidad, hasta un máximo equivalente al 33% del patrimonio neto de la corporación. ¿Sí? Fíjense acá, las pautas del artículo 40 y 41 para graduar la pena hacen bastante agua, porque es decir, ni siquiera se piensa solamente en el hecho, sino en la capacidad económica de quien lo comete. Por ejemplo, en el tema hay un proyecto de reforma a la ley penal tributaria que también incorpora la responsabilidad penal de las empresas. Dice, para graduar estas sanciones los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, el monto de dinero involucrado, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Bien, ni hablar de la parte procesal. En el año 2010, dos importantes trabajos, uno del profesor Vidal Albarracín y otro de un querido amigo Juan Sicharo, también han planteado los problemas procesales. ¿Cómo vamos a traslucir esto en la práctica? ¿Cómo vamos a asegurar la defensa en juicio de la persona jurídica? Los códigos procesales y los proyectos que suelen motivar nuestra atención no han tratado el tema de la persona jurídica. Y ustedes dirán, bueno, no debe ser muy complicado. Y bueno, uno tiene que pensar, por ejemplo, en la posibilidad de concretar la indagatoria, la posible incompatibilidad de intereses entre directivo de empresa y empresario en cuanto a la defensa. Podría ser un caso de prevaricato de abogado si hay intereses contrapuestos. La posibilidad de declarar a través de sus representantes, de poner un perito de parte, de recurrir, de ir a juicio. Es decir, el proceso penal también tiene que ser repensado para la persona jurídica. En definitiva, ¿qué es lo que yo de alguna manera he querido traslucir?
y acá soy totalmente honesto. En mi libro que recién se mencionaba, yo claramente me expedía en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los principios penales que todos conocemos. Pero en un último capítulo, con una cita de Hirsch, me animo a decir, bueno, si esto se da, digamos, vale la pena salir al cruce para que su implementación sea lo más racional posible. Entonces, en esa motivación es que yo tal vez vengo a adelantar algo que creo que se viene, y honestamente a veces hay discusiones en las cuales vale la pena dejar la vida por principios, digamos. Reconozco que si ustedes me preguntan si es constitucional o no lo es, me sale más decir que es un tema tal vez de política criminal, ajeno, digamos, a un control judicial. Pero de todos modos, el esfuerzo de la dogmática pasa por tratar de que esto que parece fácil y que de alguna manera parece que el legislador lo puede resolver de un plumazo, como con el tema de la ley de lavado, nos requiere a nosotros los operadores es aplicarla lo más racionalmente posible, lo más constitucionalmente posible, para que sea efectiva en los dos aspectos: tutela de bienes jurídicos y garantía de los sujetos sometidos a un sistema penal. Muchas gracias.